Estamos en Hebreos 10, ¿no? Desde hace ya 3 domingos. Hebreos 10. ¿Me están entendiendo todos bien o porque hoy dejé la careta y no sé qué va a ser mejor? Bien, hemos estado hablando en Hebreos 10 sobre los sacrificios, sobre los holocaustos, lo que eso significó en el Antiguo Testamento, pero sobre todo estamos haciendo énfasis en que no servían, no funcionaban. La única utilidad que tenían era de pedagogía, la pedagogía divina, la pedagogía de Dios, enseñándole a la gente a obedecer y a tener figura de lo que habría de venir. El Cordero de Dios que sí quita los pecados del mundo. Y es muy interesante porque estábamos leyendo en los sermones pasados que el Señor comenzó a decir: yo no quiero más ofrendas, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos. Entonces, si ponen los ojos en el versículo 5, por ejemplo, dice que el Señor, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Y a renglón seguido dice: mas me preparaste cuerpo, porque es Cristo que está hablando con el Padre, ¿no? Entonces dice: mas me preparaste cuerpo. Versículo 6, otra vez miremoslos: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No te agradaron. Obras no funcionan. Obras no sirven. No alcanzamos expiación por medio de las obras. Entonces dije, dice el Señor, ¿no? He aquí que vengo, Dios, en el versículo 7. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Quiero que no olviden eso, porque va a ser como el centro del sermón hoy. Aquí vengo, pero ¿para qué vengo? Para hacer tu voluntad. Cuando nosotros hablamos de pacto, y nosotros los presbiterianos tenemos como eje central de nuestra doctrina la teología del pacto. ¿Y qué fue ese pacto? El pacto, bueno, hubo pacto entre Dios y Adán, hubo pacto entre Dios y Abraham, hubo pacto entre Dios y David, hubo pactos. Pero esos pactos son uno solo, el pacto de gracia. Y ese pacto se hizo en el cielo, en la eternidad. Fue una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí el Hijo le está diciendo: Padre, ¿tú quieres un sacrificio que sí sirve? Aquí estoy yo. Yo vengo a hacer tu voluntad. Tú me estás dando cuerpo, yo voy a hacer tu voluntad. Quiero que le pongan mucha atención al hecho de que es un acto soberano de la voluntad de Dios. El puro afecto de la voluntad del Padre, el puro afecto de la voluntad del Hijo. El Hijo no fue obligado a morir en la cruz. El Hijo no fue obligado a encarnarse. El Hijo quiso hacerlo. No pierdan de vista eso. Vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entonces les decía en el sermón pasado: sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste y no te agradaron. Y eso era el resumen del sacerdocio levítico. No te agradaron. Por eso, en el versículo 9, el verbo
la segunda persona de la Trinidad le dice al Padre: he aquí que vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? Otra vez, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre era quitar el sacerdocio levítico y traer el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿En cabeza de quién? De su Hijo. De su Hijo amado, el único. El versículo 10 es como el resumen de todo lo que hemos venido hablando y diciendo en estos 3 sermones, y en esta parte de la Escritura dice: en esa voluntad, en la voluntad del Padre y en la voluntad del Hijo, en esa voluntad, que por ende es la voluntad del Espíritu Santo, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados. Verónica, ¿usted está santificada? ¿En la voluntad de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la voluntad de la Trinidad. Santificados. Hermanos, ¿creen eso? ¿Lo tienen con firmeza en su corazón? ¿Se detienen a pensar de vez en cuando recuerdan el Evangelio? ¿Qué significa que yo he sido santificado desde la eternidad en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo valoro? ¿Qué importancia le doy a eso? Ahora, a mí me gusta referirme mucho a los jóvenes, porque es que los jóvenes somos tan deportistas, ¿no? Eso nosotros cogemos todo así como, todo chévere, nada que ver. Los jóvenes alcanzan a pensar un poquito, a meditar un tris en lo que significa que usted es santificado desde la eternidad por la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el pacto eterno. Déjenme decirle una cosita a los jóvenes, a mis hijos amados. Si usted no valora esto, hoy Ricardo fue muy gráfico en recordarnos el Evangelio. Si usted no valora esto, si a usted esto no le impacta, si a usted no le causa curiosidad, lo que esto significa para su vida, tenemos problemas espirituales graves. Graves. ¿Qué es más importante para usted, querido joven? Estoy hablando a los jóvenes. Los viejos no se den por enterados todavía. Ahorita va para los viejos. Pero los jóvenes, pónganse a pensar, ¿qué es lo que le llama la atención a usted como joven hoy en día? Las redes sociales, poner en su, ¿cómo se llama eso que uno pone allá? En su perfil, una foto con la lengua afuera. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué es prioritario para usted? ¿Qué es lo que realmente cautiva su vida? ¿Son las tonterías de esta tierra? ¿Lo que pasa? ¿Lo que es efímero? Jovencito, pregúntele a su papá cómo actuaba él cuando tenía 15 años. Pregúntele a su pastor cómo actuaba cuando tenía 20. Porque tanto su papá como su pastor le podemos decir con verdad que hoy en día miramos eso y nos parece tontería. ¿Qué es lo
locura lo que hacíamos. Qué locura lo que hicimos. Estábamos hablando con el grupo de alabanza esta semana y yo les conté que yo tuve quizás uno de los mejores profesores de música durante 6 años en el seminario católico. Y fueron 6 años en que yo engañé a ese señor. Era un italiano, un músico consumado, un tipo diestro como nadie. Y yo lo engañé 6 años seguidos. Me la armé, yo me las inventé para que él pensara que yo sí estudiaba y estaba aprendiendo solfeo y ritmo y melodía y no sé qué más cosas. Empecé 16 veces a tocar piano y hoy me arrepiento todos los días de no haber aprovechado semejante riqueza, porque uno de joven es tonto. Perdóneme, no. Cambio la palabra. La Biblia dice: la insensatez está ligada al corazón del joven. Cambien los valores. Miren para otro lado. Penetren un poquito más en lo trascendente. Creo que voy a tener que usar la máscara. Me está haciendo falta el aire. Piensen un poquito más. Vayan más allá, trasciendan, salgan de los límites de esta tierra, de este egoísmo, de este hedonismo, de este narcisismo que nos está matando hoy en día. Jóvenes, yo los invito hoy a pensar, ¿qué significa que usted ha sido santificado desde la eternidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo enfoca su vida? Usted tiene el privilegio de empezar desde muy joven a servir a Dios, a caminar en sus sendas, en sus caminos, a entender y aprovechar todas estas riquezas de la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahorita voy a hablar con los adultos. El propósito inmutable de Dios de santificar a su gente, el cual cumplió Cristo cabalmente, totalmente, voluntariamente, para traernos salvación. Recordemos el versículo 7, ahí en Hebreos. Por favor, si me ayudan todos. Entonces dije: No quiero que olviden que este asunto fue de voluntad, fue del puro afecto de Dios, porque Él quiso. Y ahí en el versículo 9 otra vez, por favor, todos diciendo luego. Y yo les estaba diciendo en el sermón pasado que tenemos que distinguir 2 cosas en cuanto a la santidad. Una cosa es el proceso diario suyo, progresando, floreciendo en la vida espiritual, en el evangelio y cambiando la vida, viendo los cambios de la vida. Esa es una cosa, un concepto de la santidad que usted debe aprender. Usted está en la tarea de santificarse todos los días, de ser cada día más santo. Por eso miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 4, 12:4. Adelantémonos y lean con el entusiasmo con que están leyendo y mejor. A ver, 12:4. Porque aún
Yo quisiera ver la sangre de Nicolás. ¿Dónde está su sangre, Nico? Que todos los días hay que pelear. Ese es el proceso de su santificación. Jóvenes, ustedes todos tienen las hormonas alborotadas. Hay mucho frenesí en su vida. La carne se les sale por la piel. Pero ¿sabe qué? Deben sangrar para no fornicar. Porque dice la Biblia que la fornicación es el peor de los pecados porque se comete contra tu propio cuerpo. Porque vuestro cuerpo no es vuestro, sino ¿de quién? De Cristo. Y sois templo del Espíritu Santo. La pornografía, las películas sucias, las revistas obscenas, los estupefacientes, el alcohol, todo lo que está rodeando a los jóvenes hoy en día y los presiona. El abandono de las cosas de Dios, su ateísmo práctico. Si usted es cristiano, si usted ha oído el Evangelio, si usted lo ha escuchado, si usted tiene padres que son cristianos, queridos jóvenes, tienen que sangrar. Tienen que sangrar en la lucha contra el pecado. Y no por imposición de un pastor, no por imposición de una iglesia, no por imposición de los padres, sino por voluntad propia. Porque el Espíritu Santo está obrando de tal manera en su vida que usted llega al momento en decir, no quiero fornicar. Es muy distinto a decir no puedo, no quiero. No quiero ver pornografía, no quiero ver películas obscenas, no quiero hacer cosas a escondidas de mis padres, no quiero fumar marihuana, no quiero tomar éxtasis, no quiero meter bazuco, no quiero, sencillamente no quiero. Señor, dame la fuerza, muestra en mi vida el poder de tu evangelio y permíteme seguir diciendo no quiero hasta la sangre. Eso es pasión por Cristo. Y sus vidas serán bendecidas. Y ustedes lo verán en sus vidas y podrán dar testimonio de eso. Pero no podemos seguir siendo cristianos de medio pelo, tibios, porque el Señor dice, al tibio lo vomito de mi boca. Santificados por la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una cosa es la santificación en su proceso de progreso diario y otra cosa es la santificación como posición ganada por Cristo para usted. Imagínense, miren lo que dice en 1 Corintios 7:14. Hoy el culto fue breve porque el sermón iba a ser larguito. Alístese. 1 Corintios 7:14. Antes de leer ese versículo, permítanme decirles que cuando la iglesia empezó en tiempo de los apóstoles, muchas mujeres se convirtieron, pero sus maridos no. O al contrario, muchos maridos se convirtieron, pero las mujeres no. Ahora, hoy en día sucede lo mismo, pero allá, en esa época, era terrible.
porque muchos esposos paganos preferían dejar a sus esposas antes de acceder a su cristianismo. Y al contrario, muchas mujeres paganas dejaron a sus esposos antes de acceder a su cristianismo. Entonces, por eso Pablo está escribiendo esto como un problema de matrimonio, que hoy también existe, pero ya tenía unas dimensiones un poco más grandes, más difíciles. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque el marido incrédulo, óigame bien, porque esta es la parte que me interesa. El marido incrédulo, ¿cuántas tienen marido incrédulo aquí? Bueno, el marido incrédulo es, ¿qué? Santificado. No quiere decir creyente, no quiere decir salvo, pero sí quiere decir apartado. Susceptible de salvación. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. A ver, mujeres que tienen maridos incrédulos, no pierden la esperanza. Ese marido incrédulo es santificado en usted y la mujer incrédula en el marido. Ahora lo que me interesa, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora ¿son qué? ¿Otra vez que no oigo? Uy, despierten. ¿Son qué? No oigo ni una voz gruesa. ¿Son qué? Ahora sí. Padres, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez en su vida, en sus meditaciones, en sus devocionales, si es que los hacen, en el hecho de que sus hijos son santos? ¿Saben qué significa eso? ¿Saben lo que tienen en sus manos? ¿Cómo miran a sus hijos? ¿Cómo los tratan? ¿Cómo los cuidan? ¿Ustedes piensan que los hijos solo necesitan camisas, zapatos, colegio, universidad, bicicleta, moto, carro, buenas cobijas, un cuarto bien lindo y bien acogedor? ¿Solo eso necesitan? Sus hijos en primer lugar necesitan el Evangelio. No tendrán hogar si el Evangelio no es una verdad en sus casas. No lo tendrán. Una cosa es hablar con un hijo creyente y otra cosa es hablar con un hijo inconverso. El hijo inconverso nos arranca lágrimas, nos parte el alma, nos deja ver la dureza de su corazón, la roca que tienen de corazón. El hijo creyente se derrite frente a la palabra de Dios. Se los digo yo, que he vivido esa experiencia. Sus hijos son santos. Esto es lo que testificamos en el bautismo. Cuando usted se bautiza o cuando a usted lo bautizaron, sus padres confesaron que eran lavados, limpios, santificados en Cristo Jesús por la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Limpios. Ahora, mis hermanos, vamos a un texto. Vamos a completar el texto de Hebreos y vamos a hablar de el remate del sermón. Por fin no vamos a poder terminar. Hebreos 10, 19. Nos vamos a adelantar un poquito.
Le voy a rogar el favor a Nicolás que desde ahí donde está, a Camilo que tiene la Biblia abierta, lea para toda la congregación Hebreos 10, 19 al 23. Hebreos 10, 19 al 23. Encímeme el 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Están todos ahí en el pasaje, ¿no es cierto? Bien. Ustedes saben que para mí la versión Reina Valera del 60 es la versión más fiel en traducción a los originales de la Biblia. Por desgracia es un estilo españolizado. Es un estilo españolizado. Y a veces no lo entendemos muy bien. Yo he escuchado incluso predicadores que malinterpretan este pasaje. Porque en la versión Reina Valera da la impresión de que está diciendo usted tiene que acercarse de esta y esta y esta y esta manera, entendiendo por el tiene que yo tengo que hacer algo. Les traje una versión, ¿qué se hizo? Les traje aquí la versión parafraseada en el lenguaje actual. No me gustan las paráfrasis, no que no me gusten, sino que me dan miedo, porque son muy atrevidas. Pero fue una paráfrasis de los Salmos lo que me ayudó a mí, recién me convertí, o me convirtió el Señor. Entonces, puede que nos ayude para comprender mejor el texto. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios, reconciliación con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo, en el lugar santísimo, es decir, la presencia misma de Dios. Versículo 20, pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, se rompió el velo. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Eso nos ayuda a entender un poquito mejor. Lo que está diciendo el texto en Hebreos es, por favor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos ese privilegio enorme de entrar en la presencia de Dios. Ya no hay obstáculos. Ya no mueres si entras en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo te abrió el camino en su cuerpo, muriendo por ti. Te abrió el camino. Estás lavado, estás limpio, ¿lo crees? Ya no tienes culpa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué su vida no florece? ¿Sabe por qué el evangelio no florece en su vida? ¿Sabe por qué no hay frutos de santidad en su vida? Porque tú no crees esto. Si lo creyeras, caerías de rodilla en la mañana
al mediodía, en la noche, y dirías: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Es que Cristo no solo murió para que tú fueras al cielo. Cristo murió, Cristo se encarnó, Cristo hizo un pacto eterno desde la eternidad con la Trinidad para que tú pudieras estar en la presencia misma de Dios. Todavía estás enredado con tu adulterio, con tu fornicación. Todavía andas en una unión libre, amancebado. Todavía estás pecando en fornicación. Todavía tienes vicio con los alucinógenos, el alcohol, etcétera, etcétera. Déjame decirte, mira, no has cambiado, no has vencido eso simplemente porque no crees. ¿Estás luchando con el homosexualismo? ¿Con el lesbianismo? Ese es un pecado como cualquier otro. Solo tienes que decir hasta la sangre: no lo haré. Nadie nace homosexual. No ofendamos más a Dios. No solo pecando en la impureza, sino achacándole los defectos de mi pecado a Él. Dios nos hizo varón y hembra en todo el sentido de la palabra. Usted se hace homosexual y debe arrepentirse de ese pecado y debe pedir a Dios la fortaleza, la armadura para vivir santamente. Así lo mismo los adúlteros, así lo mismo los fornicarios, así lo mismo los ladrones, los mentirosos, los calumniadores, los chismosos. Solo en el poder de Dios, en la gracia de Dios, pueden abandonar su pecado. Pero todo está hecho. Todo está hecho. Cristo ya lo hizo. El problema es creer o no creer. Cuando ustedes recuerdan el Evangelio, cuando aquí un hermanito se sube y repite el estribillo del Evangelio, hermano, usted es responsable de eso. Usted le va a tener que contestar a Dios sobre todas las veces que lo escuchó. Usted no puede seguir siendo el mismo. Porque si usted sigue siendo el mismo, entonces es mentira que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si Dios me transformó a mí, si Dios me cambió a mí, y no quiere decir que ya soy perfecto, su pastor todavía necesita mucho trabajo en la vida espiritual. Pero si Dios me cambió a mí, si Dios me permitió tener un hogar, una familia, una esposa, y sostenerla, y sostenerlos, y educarlos, y disfrutar de ellos hasta ahora, aún con el pesar del desvío de una de mis hijas, con el desgarro de mi alma porque ofende a Cristo, pero solo lo que Él me ha dado de bien y de bueno ha sido por su gracia, por el poder del Evangelio, porque en verdad su palabra tiene poder. Pero necesitamos creerlo. Y necesitamos entender qué significa creer. Tenemos entrada al lugar santísimo. Por favor, vayan a Efesios capítulo 1.
ruéguele a Dios que mi voz no se vaya, ¿no? Que siga como va, cada día más fuerte, gracias a Dios. Efesios 1 y el versículo 3, por favor, quieren disponerse para leer, pero para leer con ganas, ¿están en la presencia de quién? En la presencia de Dios. Ok, no van a contentar al pastor Leonel, no, no. A ver, porque están escuchando a quién, a Dios, están meditando sobre la palabra de quién. Entonces vamos a leer con entusiasmo, porque es que es muy importante el versículo. Efesios 1:3, vamos todos. Bendito. Hermano John, ¿qué le parece ese versículo? Usted está bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Marisa, imagínese. Y Norjan ahí a su lado haciéndose el que no vea. También bendecido con toda bendición. Ricardo. ¿Creemos eso? Bien. Para los que de pronto tienen dudas, dicen, bueno, eso es muy bonito, pastor, usted habla muy bueno, gracias a Dios que le volvió la voz, pero eso no se puede quedar en bonito. ¿Cómo te das cuenta que tú crees eso? ¿Cómo llegas a saberlo? ¿Cómo puedes estar seguro que realmente estás a la diestra del Padre en las manos de Cristo? Muy sencillo. Ustedes se acuerdan que una vez hablamos aquí de un salmo que dice, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de tus... Y yo les decía que ese era el principio de la meditación. Hablar con el alma. Hable con su alma. Acostúmbrese a hablar con su alma. Examínese y dígale a su alma, alma, yo estoy en los lugares celestiales con Cristo. Alma mía, estoy a la diestra del Padre con Cristo. Alma mía, los frutos míos son frutos de arrepentimiento. Alma mía, mi actuación es la actuación de uno que cree. Tu alma te va a responder delante del Señor. Uno de los tantos pasajes que nos ayudan a saber si tenemos obras de arrepentimiento. Efesios capítulo 4, lo acaban de leer, de escuchar, de proclamar. Efesios 4. Y ya voy a terminar, no se preocupen. Por ahí dentro de unas 2 horas. Efesios 4. Si ustedes leen el versículo 21, lo miran. Miren que Pablo ahí pone un condicional, como yo les digo a ustedes. Si en verdad ustedes creen, entonces, ese condicional, ¿no? Ahí empieza Pablo con ese condicional. Dice, si en verdad habéis oído. Si habéis oído. Si habéis sido por Él enseñados. Por Él es Cristo. Conforme a la verdad que está en Jesús, o por medio del Espíritu Santo, por la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos. Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, pongamos un ejemplo cualquiera.
A ver, un jovencito, ¿cómo hago yo para pensar como un jovencito? Un jovencito dice, uy, yo quisiera tener una bicicleta como la de Nairo. Uy, qué bueno tener esa bicicleta. Y resulta que friega tanto por la bicicleta y ahorra y toda esa cosa, y a los 5 años logra comprarse la bicicleta de Nairo. Y se va el domingo por la mañana a montar bicicleta, metió la rueda en un hueco, se estortilló, se le torció el tenedor, el rin, se le dañaron los radios, se le acabó el chasis, bueno, quedó hecho nada todo ese cuento para decirles, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Las niñas que sueñan con su príncipe azul, un rico que los mantenga, que no les duela nada, que no tengan que lavar platos ni barrer la casa porque van a tener una servidumbre de pe a pe. Deseos engañosos. El matrimonio te sabrá mal, con siervos o sin siervos, si no está Cristo en tu corazón. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambien la manera de pensar. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vienen los resultados. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y rápidamente les vuelvo a decir, los chulitos en el WhatsApp, la función que no los pone azul, ¿para qué la usa? ¿Para que no sepan cuándo leyó? Eso es engañar a los hermanos. Cuando estás en la videoconferencia o en el Zoom y apagas la cámara, y sale tu linda foto, y tú te vas para la cocina o para el primer piso o para otra parte, haciéndole creer al pobre líder que estás atento a lo que se está diciendo. No se sientan mal. Hay pastores que hacen eso. Están en una conferencia de pastores y apagan la cámara y se van. Pastor fulano, tal cosa, ore. Por ningún lado. Hay muchas maneras de engañar. Hay muchas maneras de mentir. Desechando la mentira. 26. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay cónyuges que le quitan el habla a la mujer o al marido por un mes o más. 27. No deis lugar al diablo. No se acerquen al peligro. Ustedes saben cuáles son sus debilidades, saben cuáles son sus falencias. 28. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje para que comparta. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Queridos hermanos, palabras corrompidas no son solo las palabras obscenas. Palabras corrompidas son las que no edifican. Si su conversación no edifica a nadie, usted corrompió la conversación. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Con quién estás enojado? ¿Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con el presidente Duque, con el gobernador, con el alcalde? ¿Con quién estás enojado? Porque siempre sale tu veneno a relucir. Quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos. Piensen bien de los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, pregúntese, ¿qué hay en su corazón, en sus corazones? Pero nada bueno puede haber en sus vidas si Cristo no está en ustedes, si ustedes no comprenden el Evangelio, si ustedes no se aplican a entenderlo, si ustedes no investigan, si ustedes no estudian, si ustedes no amplían su conocimiento. El proceso de santificación, me quedan 2 minutos, el proceso de santificación se consumará cuando resucitemos, aptos para entrarnos, aptos para vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde mora la justicia. Vamos a terminar este sermón reflexionando en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Ya en 3 sermones les he dicho acerca de la obra perfecta de Cristo. Ustedes sabrán qué hacen con esto. Apocalipsis 22, versículos 3 y 5. Y como leyeron la última vez, leyeron estupendamente bien. Vamos a leer delante del Señor lo que Él nos dice de lo que nos espera, de lo que vamos a encontrar, de lo que vamos a vivir. Vamos, Apocalipsis 22, 3 al 5, todos. Y no habrá amén. Es la iglesia en todo su esplendor. Mis queridos amigos, pero es la misma iglesia de hoy. Claro, en peregrinación, pero la iglesia debería ser de tal manera floreciente por el Evangelio que sería la ventanita que nos permite anticipar lo que será el cielo en la otra vida. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude y nos ayude para enamorarnos del Evangelio con pasión. Yo les aseguro que si ustedes se enamoran con pasión del Evangelio y lo asumen con ardor, tendrán vidas completamente diferentes. Completamente diferentes. Y si logramos que todos en esta iglesia, en uno u otro grado, nos enamoremos del Evangelio con pasión, nadie nos detendrá en la extensión del reino en Colombia, país que está necesitando con urgencia a Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Padre Santo, Señor Dios de los cielos y de la tierra, por favor bendícenos con avivamiento. Señor, ayúdanos a que el Evangelio florezca en nuestras vidas. Este país necesita a Cristo.
Nosotros necesitamos ser un ejército que va hacia los colombianos no creyentes. Enséñanos cómo hacerlo. Permítenos que primero florezca tu evangelio en nuestros corazones, que lo entendamos, que comprendamos lo que tenemos que hacer. Y bendícenos, Señor, con cosecha en nuestras casas. Bendice a los padres que tienen problemas con los hijos. Bendíceme a mí. Rescata a mi hija del lodo cenagoso. Dame una familia que está a tus pies sirviéndote. Y rescata a todos los hijos de mis hermanos aquí presentes que andan descarriados y lejos de ti. Por favor, tráelos. Porque tu evangelio es poder tuyo. Bendícenos con gracia, con poder, con conocimiento, con sabiduría, con amor. En el nombre de Cristo. Amén.